Mientras entra gente, aparte de que obviamente como eh, estoy un rato antes de las 5 y a las 5 pongo la imagen y quien esté se comienza de alguna forma, eh, pues aparte que puedes preguntar y ya comenzamos a compartir, también te pregunto que, bueno, desde ayer no habrá cambiado mucho, pero bueno, ¿qué tal estás? Y Bueno, estoy sintiendo algunas sensaciones placenteras, como si, lo voy a explicar como puedo, como si el sueño estuviese empezando a ser un poquito más fluido, más, se sintiese más gozo en lo que se siente y no fuese tan difícil estar presente. Eh, y bueno, eso dispara muchos pensamientos, la mente quiere entender y entender todo el tiempo. mm, Y bueno, lo que se trata de reconocerla y no darle energía porque es parte de lo mismo. Así como antes la energía iba hacia la queja de todo lo que podía quejarse, y no digo que no siga pasando, pero en menor nivel. Ahora también el pensamiento, la energía va hacia pensamiento más de proyectarse lo que puede venir y cosas así. Y bueno, y trato de... nada, hay algo que se está anclando en el ahora más, entonces es más fácil volver, por decirlo así. muy bien, entonces de forma natural se va dando esas transformaciones por muchas Mm. razones, entre las más relevantes porque lo vas anclando y de forma natural estás preparado para integrar cosas que vas percibiendo o incluso algunas que tal vez ni percibas pero que están colaborando en la transformación, en anclar o sea, muy bien. Es como que la mente viaja quiere viajar hasta intentando comprender hasta el final, Mm, y al final, o creo, o sea, no es lo que se me viene, o no sé si es que se me viene, o por haberlo leído, o por algún viaje interior que creo que alguna vez viví, o se me mostró, eh, como que en realidad no hay final porque ni siquiera esto está aconteciendo, o ese final en últimas va a ser volver a reconocer que todo es lo que siempre es y ta. Y eso le genera como a la mente mucho ruido, porque dice, entonces lo que voy a sentir, ya sea que ahora esté sintiendo cosas más lindas, lo que sienta más adelante, ya sea sublime o no, más allá que vos decís que después baja y todo se va neutralizando o se va integrando y todo eso, al final por más divino que sea, es para que... Bueno, no, es que es inexplicable, entonces... sí, sí. Bueno, que la palabra de tu libro sea viaje a la divinidad es algo para aparentemente celebrar, más que ni ponerse ansioso, ni ponerse triste, ni mucho menos. Porque ¿por qué usar esa palabra si en realidad el viaje es hacia otra cosa? Se supone que es algo que de alguna manera se puede estar experimentando, que es algo bien, lindo. Entrar una compañera, pero puedes seguir hablando. No, sí, que esa es una... Siempre estamos hablando de una esencia que tiene su sentido y que puede ser experimentado, como vos decís. Y bueno, es que las palabras ya sabemos. Sí. Hola, Toñi. Hola, ¿qué Muy tal? buenas. Aquí compartiendo. Gracias por estar en este encuentro y por tu presencia.
Muy bien, a vosotros. Mm. ¿Qué Bueno, tal? también te doy las gracias por tu presencia, que antes no te lo he dicho, hemos empezado a hablar, pero también se agradece tu presencia. Sí, estamos aquí compartiendo y bueno, se irán añadiendo más compañeros y compañeras en este ratito. Y mientras, pues ya podemos ir charlando y compartiendo. ¿Qué tal Vale. esta semana? Bien, bien, tranquila. Ya mejor pudiendo dar paseo, saliendo a la calle y paseando por la mañana. ¿Y vosotros? Bueno, el compañero ahora, si eso contesta, él vive en Uruguay. Allí la cosa es bastante distinta a España. ¿Y qué tal allí? No, acá está todo muy tranquilo. Eh, Ni siquiera hay una estricta cuarentena ni nada. Ni hubo tampoco. Entonces siempre se pudo salir, aunque siempre se recomendó quedarte en tu casa. Pero nada obligatorio, obligatorio. Mm. Ajá. Y ahora está más tranquilo, incluso que antes. Sí, alguna vez he hecho la broma que allí en Uruguay deben ser más disciplinados que en España. Aquí la Allí cuarentena no tiene que haber una autoridad que le obligue a estar en la casa, ¿no? parece que no, se comportan, se conciencian, Comportan bien. lo cual me alegro también. Y yo lo que observo es que entre nosotros parecemos policías. Quiero decir que nosotros mismos y ese va sin mascarilla, juzgamos a los demás, ese sin mascarilla es un irresponsable, los otros, los grupos de amigos, y casi se está formando ahí un mal rollo entre la gente, de los que cumplen, los que no cumplen, en fin, Sí, hay que no sé. tener cuidado porque se está viendo eso, sí, algunos lo llaman policías de balcón, Eso, sí. pero pues sí, que están atentos y increpan cuando ven a alguien paseando, sobre todo cuando no se podía. Ahora supongo que lo harán menos porque en varios sitios ya se puede pasear sin límite de horarios, etc. Pero a veces, pues obviamente, se juzga sin saber si esa persona, porque si tiene algún tipo de razón por la que está en la calle, porque a veces por especulación puedes considerar que no, pero a lo mejor forma parte de, bueno, o tiene un permiso o, o bueno, es una persona que tiene unas capacidades distintas, con lo cual podían salir, o eran deportistas de élite, con lo cual podían salir sin tantos horarios restringidos. Con lo cual, Sí, bueno, hay que tener cuidado con lo de juzgar cuando no se conoce. Y como no se suele conocer, es mejor no juzgar. mejor no decir nada, no juzgar. Y bueno, la gente sobre todo lo que dicen es que se juntan, sobre todo los jóvenes, se juntan ya a hacer botellones y todo en la calle y eso. Sí, ha habido algún encuentro un poco más masivo de lo permitido. Pero bueno, Exacto, sí. mayormente parece ser que se está respetando y bueno, ¿Qué evento has tenido, no? Esta mañana has tenido algún curso o algo que dijiste el otro día. eh, el sábado, ayer por la tarde, al igual que el sábado que viene, a las 5 de la tarde, como hoy domingo, pero los sábados, de creencias limitantes. Vale, vale, vale. Ahí ya sabes que, bueno, luego pondré el cartel y si te nace Mm, apuntarte, ya sabes que eres bienvenida, claro. mm, ujú. Toda la información Vale.
está en Bueno, en un fluir el todo barra eventos. claro, es que el otro día yo pensando, digo, que, o sea, hacer pensando lo de qué valiente de hacer el Camino de Santiago en silencio, y yo me pongo a hacer eso y, o sea, yo digo ahora, voy a hacer eso y es que eso para mí es una barrera, o sea, una barrera no, que no sería capaz de hacerlo, que me infunden tantos miedos que no sería capaz de hacerlo. Y digo, los miedos y todo eso, esos son creencias limitantes también. O sea, el hacerlo es posible, porque tú lo has hecho. O sea, posible es. Pero si yo no lo hago es por las creencias limitantes que tengo, ¿verdad? Claro, sí, ya. Sí, entre las creencias limitantes obviamente está el miedo. Y claro, el miedo por, que habitualmente suele ser infundado, suele ser por especulaciones o creencias limitantes que te limitan como por ejemplo decir yo no puedo, a mí no me va a salir bien Me o voy a morir de hambre. sí, cosas de esas. Pero bueno, que surgen en el día a día hay que estar atentos porque si quieres crear un proyecto, pues pueden originarse miedos. Ahí también sirve para plantearte Sí. si en verdad confías en ti y en el proyecto eh, y en el día a día, claro. También en la forma de comunicarte con los demás no es todo lo natural que puede ser, también por miedo, porque lo natural es mostrarse con empatía, respeto y amor. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo hace y es por miedo. Miedo a que no sea correspondido, miedo a la parte egoica que quiere ser entendida antes que hacer por comprender, con lo cual obviamente el miedo puede ser y suele ser dominante en todas las áreas de la vida hasta que obviamente se percibe su inutilidad. Exacto. Y el origen del que viene, que habitualmente es por especulaciones, claro. Ahí se parece que se está conectando Carolina. Sí, tiene el micro, con lo cual a Laura. lo mejor ya no se está escuchando. Carolina, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Claro, compañera. Sí. Muy bien. Disfrútalo. Bien. Dale, denme unos minutitos que ahí ya me engancho mejor, pero bueno, después voy a poner la cámara, si no van a ver mi cocina y se van a asustar. Ahí los estoy escuchando. Bueno, hay confianza. Y si pones la cocina, la pongo en grande para que se vea bien. Ahí vamos. Te escucho. Gracias. Hasta ahora. Ahí donde vives, ¿hay también horarios para salir? De 6 a 10. De 6 a 10 aquí se sale por la mañana a andar a partir de todas las edades, luego por la tarde de 8 a 11. ¿Ahí tenéis todo el día? Desconozco los horarios porque no estoy saliendo, la verdad, salvo para ir a comprar. Ahora vivo en Madrid. Lo único que he descubierto es que no pasa la fase 1. Ajá. Pero los horarios en sí lo desconozco. Además es una zona apartada. Entonces, con salir a comprar y tirar la basura y tal. Hola, compañero José. Yo llevo varias semanas sin ver telediarios ni nada, pero creo que sí. Sí. Porque, ¿qué provincia es? Porque ya no es por comunidad autónoma, sino es por provincia. Y entonces, dentro del País Vasco, ¿cuál es la provincia en la que vives? Es Guipúzcoa. Ah, Guipúzcoa. Y no sé, Creo. no sé nada, como decía, como no he estado muy conectado con las informaciones, no sé ni cuándo empieza esta fase 1, ni qué comprende. Hasta hoy teníamos diferentes fases horarias para poder salir, entonces he aprovechado
esas horas para pasear a partir de las 8 de la tarde, de 8 de la tarde a 11 de la noche, he aprovechado para pasear. Entonces ahora con la fase uno esta no sé muy bien si ya esos horarios cambian, si ya puedes salir a pasear a cualquier hora, la verdad es que no estoy enterado. De la fase uno lo único que recuerdo y puedo decir, porque lo de los horarios ahora mismo no sabría comentar, es que con la fase uno se pueden hacer reuniones tanto en bares como en casas, con lo cual puedes quedar con amigos, familiares, en grupos de menos de 10 personas, con lo cual te puedes tomar lo que quieras en una terraza, en un bar, o puedes visitar a familiares de tu misma provincia, que no de la misma comunidad, sino de la provincia. Y viajar dentro de la misma provincia. Sí, también para ver a familiares o a hoteles si están abiertos, etc. Pero siempre en la misma provincia. Los familiares que alguna vez has comentado que vas a ver algunos domingos, ¿coinciden en la misma provincia? Sí. Sí, además tengo dos sobrinos pequeños a los que no veo desde hace tiempo, desde que comenzó esto, aquí en el mismo pueblo donde yo vivo, o sea que me alegra saber que la semana que viene voy a poder verlos. Sí. Pues tú nunca, ahora donde estás viviendo tienes bonitos lugares para pasear también, ¿verdad? Eso me pareció la primera vez cuando conectaste la cámara allí donde vivías, se veía tu espalda naturaleza y así. Sí, estoy rodeado. Adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Sí, sí, es una zona de naturaleza. Pero sí, es una zona muy de naturaleza, vamos. Sí. O sea que estás muy conectado al ordenador haciendo cosas y así. ¿Estás más tranquilo ahí? Bueno, me intuí que era momento de cambiar y surgió, estaba también tranquilo y bien donde estaba. Era otro tipo de casa, obviamente, y más en un pueblo rodeado de gente, pero bueno, bien, vamos, bien se está. Pero bueno, es un cambio que tenía sentido. Como he dicho muchas veces, esta oportunidad que se está dando a cada uno en su ámbito, pues le proporciona transformaciones. Y en mi caso, las transformaciones pues son externas, en tanto que intuí el sentido de vivir un cambio de vivienda. Y sí, pasó, obviamente tomo el sol y tal, y bueno, desayuno en la terraza a veces. Y aquí, bueno, hay una chimenea, con lo cual de vez en cuando cojo leña y pongo la chimenea. Pero sí, pasó bastante tiempo en el ordenador porque, bueno, organizo cosas y hago cosas y respondo correos o escribo y van surgiendo intuiciones para hacer cosas y entonces hay que ir dándole vida. Algo de tiempo en hacer vídeos, algo menos porque ya hay algún colaborador que colabora haciendo vídeos, pero aún así hay bastante vídeos y tal, hay material. Pero vamos, sí, paso varias horas aquí, encuentros individuales, encuentros grupales. Me decía una amiga en una ocasión que ayer me anoté para adoptar y no pude. Que le causaba mayor dolor cuando veía algo, qué sé yo, algún vídeo de alguien maltratando a un animal, o sea que el dolor animal le causaba más
más dolor que el dolor humano. A mí casi me pasa lo mismo, ¿no? Cuando veo algún vídeo que están maltratando a algún gato, a algún perro, me llega más profundamente que el dolor humano. No sé si será porque el ego humano apesta y los animales son puros, pero sí, así me surge. Bueno, también se les ve más indefensos y bueno, la sinrazón, por lo menos con conciencia de maltratar a un animal, pues obviamente eso puede hacer que internamente pues digas esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, recordar que incluso ese momento no define a esa persona. Pero bueno. Es verdad, verdad. Sí. Lo que trabajamos mucho nosotros es con el dolor, ¿no? La vida, ¿no? Es una línea en la que nosotros vamos trascendiendo los dolores, ¿no? Yo lo que me doy cuenta que en los últimos años aprendí mucho como a autoobservarme más desde el dolor, ¿no? Antes era más desde cómo me puedo superar, o cómo me puedo ordenar, o cómo me puedo avanzar y abordar, ¿no? Entonces, yo digo, cuántas cosas que tenemos que aprender a palpar, ¿no? Y a desarmar en la emoción del dolor, en el enojo, en la angustia, en la tristeza, y cómo uno se rearma y se reacomoda, ¿no? Y sigue moviéndose. Yo digo, tiene que ver con el crecimiento interno, este tema de poder verme angustiada y triste, ¿no? Como le dije recién a mi amigo, estoy melancholic Dirdale. Quiero verlos, ¿no? Y me dice, bueno, listo, entonces voy. Y es eso, qué parte importante de nosotros es el dolor, si lo honrar, por supuesto, porque si no es dolor de sufrimiento que sirve para andar un poquito, después hay que moverse, ¿no? Qué sé yo. Bueno, el sufrimiento obviamente mientras surja, pues obviamente te está indicando algo. Habitualmente pues es a través de ciertos impactos que pueden conllevar un sufrimiento extremo cuando hay personas que, digamos, se empiezan a mover o empiezan a vivir una transformación, porque ya llega a un extremo de tanto sufrimiento que irremediablemente conlleva algún tipo de transformación. Cuando obviamente el sufrimiento no es que sea necesario, pero es colaborativo para quienes lo necesitan, claro. Pero bueno. Yo veo una diferencia. Es lo mismo dolor y sufrimiento, no es lo mismo, ¿verdad? Yo lo veo así. Dolor es algo físico, te duele una muela, te duele un pie, y el sufrimiento tiene que ver más, es mental. El sufrimiento es mental, te lo estás causando tú mismo con lo que tú piensas, tus pensamientos, ¿no? Sí, a Siddhartha Gautama, quien se transformó en el Buda, se le atribuye la frase de haber dicho que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, uno puede vivir cualquier tipo de circunstancia y esa circunstancia, algunas pueden llevar dolor, pero el sufrimiento, o sea, se puede vivir cualquier tipo de circunstancia sin sufrimiento, aunque algunas circunstancias lleven dolor. Pero el sufrimiento obviamente se puede vivir sin él, claro. Es lo que algunos llaman iluminación, aunque quienes habéis leído los libros, hablo de que la iluminación no existe, para que el ego no esté en búsqueda de algo que crea ajeno y externo. Pero obviamente, entendiendo como iluminación la ausencia de sufrimiento, o sin hablar de la iluminación, hablando de la posibilidad de vivir sin sufrimiento, pues sí se puede vivir sin sufrimiento y ya deja de ser un mensajero, claro. Todo lo que se vive es que te está dando como un mensaje. Hay gente que necesita el sufrimiento y puede llegar un momento en el que ya no sea necesario, claro. Al dolor recuerdo unas palabras de Eckhart Tolle en El poder de la hora, creo,
que dice que es una herramienta necesaria para crecer hasta que deja de serlo, ¿no? Y en un vídeo suyo que vi después de esta experiencia del coronavirus, hablando de esta oportunidad, porque bueno, todo aquel que está hablando desde la conciencia está empleando la palabra oportunidad, ¿no? Para referirse a esta situación. Decía que, claro, es una oportunidad porque cuando no hay una situación así retadora o algún tipo de dolor o algo, lo único que piensas es en el fin de semana siguiente. O sea, en general, en la población en general es así. Todo te va bien. Yo lo veo en mi caso, ¿eh? Yo lo veo en mi caso cuando realmente me viene algún tortazo, es cuando realmente me intento centrar más y ponerme en las pilas. Y si no, mi mente suele volar mucho y pensar en placeres y posibles experiencias. Sí, desde luego. Cuando escribí el artículo ese que se llama La oportunidad de transformar, también lo decía que quien se adapte a los nuevos paradigmas, desde luego va a experimentar una gran libertad o una gran liberación, y quien esté en los antiguos paradigmas pues va a sufrir y bastante. Entonces, llegará un momento en el que el sufrimiento deja de ser necesario para la mayoría, todavía lo es. Y como dices tú, pues... Hola, Pablo. Habemos bebé. Sí, por eso estoy sonriendo. Voy a decir hola, Pablo, y hola a toda la familia, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Buenas, Pablo, a ti y a toda la familia. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola. Bueno, Pablo es un compañero que también, como Darío, vive en Uruguay. Es posible, recuerdo haberlo visto en alguno de estos encuentros en vídeo hace ya meses, con una niña, me mostraba una niña en cámara hace ya meses, igual de los primeros, ¿sí? Sí, de los primeros porque era cuando ponía la imagen de quien hablaba, o salía la imagen de quien hablaba, y en las grabaciones se podía ver. Luego ya me dijisteis y averigüé para que no saliera vuestra imagen, aunque se ve en pequeñito arriba. Ahora se ve, aunque cada uno lo puede manejar como quiera. Pero bueno, en la grabación solo no salen vuestras caras, claro. Y sí, salía ahí el compañero Pablo con uno de los peques. ¿Sí? Bueno, en cualquier momento... Con el tema del dolor y del sufrimiento, se me vino una frase que me dijo mi hijo hace poco. Me dice, el sufrimiento se termina solo cuando se transita, ¿no? Mi hijo tiene 15 años, yo se lo mostré un poquito. Yo digo, ¿en qué momento él pudo haber reflexionado esto, no? El sufrimiento, como bien dijiste vos, sí es emocional y sí es del pensamiento. Y Tony dijo, el dolor es dolístico. Nosotros acá en Argentina lo usamos mucho a dolor como una metáfora del sufrimiento. Creo que le equivamos a la palabra sufrimiento. Creo que preferimos decir, no nombrar mucho, ¿no? Como que le tenemos como mucho respeto, pero sí decimos mucho, adolescencia también está relacionada con el dolor también. Tiene otras separaciones, ¿no? Pero está relacionada con todo el quilombo que produce el hormonal y el cambio de crecimiento, ¿no? Y es doler. Adolecer es dejar de ser aquello para ser esto otro. Y eso genera una emoción o una sensación que, bueno, mientras uno está transitando la adolescencia no se da cuenta bien qué es lo que le pasa. En biodecodificación, con respecto a la enfermedad aparece con el dolor que venga, incluso a veces, como por ejemplo el cáncer, que no te das cuenta que lo tenés, ¿no?
no tiene dolor, no tiene manifestación en un comienzo, aparece después de que la persona suelta un estrés. Estuvo preocupada por algo, cuando lo suelta genera la enfermedad, ¿no? Y a veces no duele físicamente, a veces sí, pero bueno, nada. Bueno, el sufrimiento, cuando se percibe el sufrimiento, obviamente, lleva una carga de personalidad, por decirlo así, como a veces hablaba el compañero José en algún otro contexto. El que cuando llega la identificación con el sufrimiento es porque hay una identificación con el aparente personaje, con esa personalidad, y en consecuencia, pues, acorde a esa apreciación y a esa percepción puntual, pues se origina sufrimiento por identificación por identificación y se deja arrastrar por lo que acontece y, bueno, digamos, lo percibe desde una visión limitada y limitante y no desde una visión más unificada con la esencia, que desde ahí ya no hay sufrimiento porque se percibe que todo tiene un sentido y todo es colaborativo, claro. Entonces, es por lo que decía, por ejemplo, el Buda, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando el Buda, que se trascendió a sí mismo como forma física, pues obviamente pues pudo salir del sufrimiento, claro. Y es una experiencia que obviamente es extensible a cuando ya o cuando ya no se necesita el sufrimiento como mensajero. Pero vamos, que mientras viene también hay que abrazarlo y tal, porque abrazándolo precisamente es como también se puede disolver, aceptándolo, comprendiéndolo, que tiene un mensaje que decir, que como ha nacido va a morir, con lo cual tampoco hay que arraigarse a él. Y desde esa visión, pues obviamente se va transformando hasta que en un momento determinado deja de ser necesario, claro. Decías antes, ¿no?, que va a haber sufrimiento y bastante para quienes no logren adaptarse a los nuevos paradigmas, ¿no? Al nuevo mundo que se supone que la Tierra está pariendo. Pero muchísimo, pero muchísimo. Percibes que, claro, porque ahora estamos en fase de desescalada, entonces percibes que van a venir tortazos mayores, como que esto ha sido una entrada, un aperitivo. Porque eso dicen muchos, yo también intuyo que va a ser así. Por ejemplo, probablemente con el cambio climático nos van a venir pruebas bastante más gordas que esta del coronavirus. Bueno, me está viniendo ahora que hay gente que habla que la actual situación se le asemeja con la novela Cambio Consciencial, que se narra un cambio consciencial en el planeta Tierra. Alguien comentó que cuando caminaba por la calle y veía a la gente con mascarilla, les recordaba cuando en la novela se habla de la mudez colectiva, que es una primera fase. En la novela hay más fases. Se espabila y hay adaptación a los nuevos paradigmas y ya se vive, pero en verdad que cada persona es igual de importante y se actúa en consecuencia y hay unión entre los continentes. En Europa, por ejemplo, hay algo que se llama Unión Europea, que obviamente subyace conciencia, pero todavía está en pañales o empezando a caminar, porque obviamente no está todo lo unida que puede y debe estar con conciencia. Y luego, obviamente, tiene que haber una unidad aún mayor,
no solo en Europa o en países de Latinoamérica, sino una unión mundial. Entonces, seguirán pasando cosas que mostrarán que algo ha de seguir transformándose. Las consecuencias ahora no surge hablar, porque solo hablo desde la experiencia, desde la intuición, que es la que es, pero van a surgir cosas porque si el ser humano no espabila. El ser humano va al ritmo que va, el cual es perfecto, pero no está unificado. Y los nuevos paradigmas es de unificación. Con lo cual, o hay una auténtica unificación o más oportunidades para transformar van a seguir dando. Pero las oportunidades que se dan conllevarán mucho dolor y mucho sufrimiento para muchas personas. Hola, Luis Carlos. Sí, buenos días, Nun, ¿cómo estás? Buenas tardes por allá en España. Sí, en España a las 6 en este momento. En Uruguay, que voy aprendiendo las horas, son 5 horas menos. Son la 1. En Argentina me señalan un 1, ¿eso qué indica? Que son la 1, supongo. Así que sí, allí en Colombia. ¿Cómo? Allí en Colombia, ¿qué hora es ahora? No, las 11 de la mañana. Las 11. Sí, señor. Bueno, pues saludos a cada uno y a todos, los compañeros y todos los países. Gracias. Con respecto a esto que decías, acá en Argentina, yo hay un colega que hace permacultura, no sé si saben lo que es. Algún compañero dice que sí. Bien, la permacultura vive de lo que le da la naturaleza y construyen sus casas de barro, entre otros, ¿no? Y viven como en comunidad y no sé, en vez de ir a comprar lo generan, ¿no? Todo como que todo muy sustentable. Y él, ni bien comenzó el aislamiento y el confinamiento acá en Argentina, armó un grupo de WhatsApp en donde las personas ayudamos a quienes necesitan, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ya me llegó, yo no estoy en ese grupo porque hay mucha gente y es como que fijaron diferentes puntos para que las personas dejen cosas y les den a los que necesitan y hagan como los trueques, ¿no? Lo organizaron muy rápido y está muy bien organizado. Y ahora, por ejemplo, están dando cursos de compost, que es el reciclaje de la tierra para el cultivo y todo eso. Y ya, por ejemplo, mandaron el mensaje. El compost, el compostaje, ¿saben lo que es? Sí. Es cuando vos pones cosas Claro, lo que vos pones cosas en la tierra para que la tierra sea más rica, más apta para el cultivo, y más natural y más sano. Y hoy llegó el mensaje de que ya había muchas familias que ya estaban trabajando en el compostaje para poder empezar a cultivar sus propios alimentos. O sea que los hippies la están llevando bien, digamos, ¿no? Acá como que enseguida armaron comunidad y empezaron a dar la medicina, digamos, o el aprendizaje necesario para que no sea tan doloroso, ¿no? O sea, como decís vos, o sea, van a sufrir, sí, vamos a sufrir o no, pero ellos ya van organizándose, ¿no? Como la colmena, un poquito. Me parece como interesante compartirlo porque realmente es admirable que puedan con nada hacerlo. Está muy bueno. La colaboración es fundamental. La colaboración, de hecho, ya cuando haya un cambio y se integre el cambio en todas las áreas de la sociedad, esto será evidenciado, aunque se evidencia de muchas formas ya, pero todavía no, la sociedad en su conjunto no tiene todavía ojos para ver. Y en la propia educación se hablará ya a los niños
la diferencia, en la novela se habla de ello. La diferencia tanto energética como a nivel práctico entre la competitividad, entre la competitividad y la colaboración, ¿no? El resultado que se puede obtener colaborando de verdad, sabiéndose todas las partes igual de importantes y de enriquecedoras, beneficio individual y colectivo, es fundamental. Entonces, se pondrá de manifiesto de alguna forma y bueno, al final se acabará viendo porque lo que está destinado ocurre. Y como siempre digo que el destino del ser humano es conectar con lo que es, pues para eso tiene que haber cambios también en los ámbitos que competen al ser humano, como en los ámbitos de educación en su momento, sanidad, economía, obviamente, y bueno, político. Siempre cuando digo el político me sale una sonrisa como diciendo, tranquilos, nosotros dejar a los compañeros políticos a su ritmo. Son difíciles. Bueno, van a su ritmo, pero hay que amarles, pero no hay que amarles. Yo acá lo proclamo mucho con respecto a la reeducación y el conciencialismo en Facebook y en Twitter, y les puyo por ese lado y ya lo van retomando, ¿no? Con respecto al libro 2025. ¿Dónde vives? En Argentina, no, por lo menos Carolina no está muy contenta con los políticos, pero bueno. En España hay un cachondeo también interesante, pero bueno, siempre la vida. Bueno. Es que tiene que ser así, porque si no, entonces esta es la alternativa. El futuro tiene que ser de esa forma, reeducación y con el cambio de conciencia, porque si no, entonces esto es lógico, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, paso a paso se va a dar en todas las áreas. Y bueno, la política obviamente también va a su ritmo, pero paso a paso cada vez irá llegando compañeros y compañeras que su estado conciencial pues sea interesante y sea promocionando la verdadera unificación y no una unidad solo de unos pocos y partidista, ¿no? Sino una unidad y una unificación íntegra y real y auténtica, que además con esa vibración se podrá conseguir más beneficios de lo que las mentes analíticas pueden considerar en este momento, por desconocimiento obviamente. Pero vamos, que desde esa propia vibración, incluso no compitiendo, sino colaborando, se conseguirá más frutos que lo que se consigue compitiendo. Pero bueno, obviamente eso tiene que estar integrado porque analíticamente puede ser un sinsentido, pero se mostrará. Oye, no, yo tengo una inquietud con respecto al libro, la portada. ¿Por qué lo ubicaste en la Torre Eiffel? Sí, en la novela, lo digo por ejemplo por Carolina, que no ha leído la novela. Toñi me consta que ha leído el libro Viaje a la Divinidad, pero la novela no. Y bueno, alguna persona algún compañero de los presentes sí me consta que lo ha leído. Sí, la novela Cambio Consciencial, sí, se te ve ahí la novela. Ahí, sí, además se te envió a Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la novela, como las esferas, ¿te estás acercando, Carolina, para intentar ver la portada en grande? Sí, vale. Pero no la vi. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí se Perdón que me acerque. No, vamos, era porque te veía hacer el gesto y era por si acaso. De todas formas, ahora lo pongo. Gracias. Qué susto. A ver. Gracias. Ahora se podrá ver, ¿no? Ahí. Eso. Esto representa unas esferas. Dentro de las esferas se ve ahí una silueta tapándose la boca. Esa silueta tapándose la boca, eso es, representa, bueno, pues
una primera oleada del cambio en la que las personas del planeta Tierra enmudecen y solo recuperan la voz quienes hablan con conciencia. Entonces, toda persona pasa por un momento reeducativo a través del silencio y entonces solo recuperan la voz quienes hablan con conciencia y así quienes recuperan la voz van hablando y quienes no han recuperado la voz escuchan a aquellos que han recuperado la voz y a través de su propia reeducación van recuperando la voz. Con lo cual, en la novela se cuenta que los compañeros políticos, la mayoría pierden la voz y entonces cada vez llegan a la política pues aquellos que han recuperado la voz, hablan con conciencia, etc. Y entonces el cambio se va dando. Y bueno, contestando directamente a tu pregunta, que por qué sale la Torre Eiffel. Vale, en la novela se habla que las esferas se ve una en cada capital del mundo. En Bogotá, en cada capital del mundo. Sí. Entonces, surgió poner París y la Torre Eiffel porque parece ser que es una capital del mundo pues muy conocida y que bueno, obviamente quien lo vea a lo mejor puede considerar que se habla un poco más de París o de Francia, pero quien lee la novela y ve que las esferas se presentan en cada capital del mundo, pues ya puede intuir que esa portada representa una de las capitales. Bien. Bien. Okay. Luego, otro apunte de la novela es que dice que luego surgen cosas en cada esfera de cada país y se dan cuenta que lo que ocurre representa el estado consciencial de cada país. A veces he dicho, tanto en charlas presenciales o encuentros online, que al igual que una persona, cada uno tiene un estado de conciencia, un estado energético, cada familia igual, cada ciudad, cada país. Pues en la novela se representa que cada país tiene un estado conciencial y bueno, pues en las esferas pues se vuelven más negras, dejan pasar menos la luz. Hay una parte simbólica pues muy interesante también. Entonces, recuerda el estado vibratorio en que esté surgiendo en cada una de las capitales o los países. Sí, al final en la novela, perdón por el spoiler a quien lo vayan a leer, es un breve spoiler, no es total. Representa cada esfera de cada capital, representa, se dice en la novela, al país en sí. Entonces, cada país por ejemplo, los países que todavía hay una dictadura muy marcada, pues obviamente en un momento determinado la negritud de las esferas es mayor, deja pasar menos la luz. Y bueno, entonces, y luego ya hay un cambio que se igualan todas y en consecuencia la negritud que ya está en todas, porque representa el estado conciencial y el estado energético del propio planeta en sí. Porque cierto es, cada uno tiene su estado conciencial y energético, las familias, los amigos, o sea, cualquier persona con la que tengas una relación hay un estado energético conciencial grupal. Está el individual y social. Social desde la ciudad, el país, el continente y luego el propio planeta, claro. Esto, Nun, un poquito para que nos explique con respecto al hecho de conocernos, escucharnos más honestamente, ¿sí? Dentro de la parte interior. O sea, la honestidad, me parece que la honestidad es muy fundamental, pero no sé, a veces nos es difícil escucharnos interiormente con honestidad. Entonces, ¿cómo sería la mejor explicación con respecto a ese aspecto? Bueno, como siempre digo, obviamente la honestidad interna y más ahora, pero siempre, pero vamos, ahora si no va a haber mucho sufrimiento para que nos escuche y sea honesto. Pero la honestidad interna es fundamental. Cómo te sientes,
cómo estás, qué haces, cómo lo haces, el origen desde el que lo haces, lo que vas sintiendo, lo que se va generando en ti, con qué te identificas, el aflorar. Sí. Hasta ahora. La compañera decía que ahora viene. La honestidad interna y ver cómo te encuentras es fundamental más que nada para dar luz a lo que va reluciendo. Si permanece oculto, va a seguir influenciándote, pero no vas a ser consciente de esa influencia. Con lo cual, para dejar de estar influenciado por aquello que está oculto, ha de relucir. Y ahí puede surgir el sufrimiento, pero que incluso ha de ser agradecido. Aparte, la gratitud tiene una gran vibración, pero ha de ser agradecido porque te está dando la oportunidad de ser observado. Y lo que es observado puede ser transformado. Lo que no es observado te va a influenciar y además no lo observas, con lo cual... La honestidad interna para ello es fundamental. ¿Esa honestidad se va dando, es relativa a la misma vibración que uno vaya dando? ¿Es relativa la honestidad o la honestidad siempre es la misma? Te invito a que tú seas honesto acorde a lo que seas capaz de ver desde ti. Si tú eres capaz de verte en un momento determinado arrastrado por el ego o por una creencia limitante o por una creencia que se queda en la superficie o una creencia separatista o por falta de empatía, sé honesto cuando te descubras en ello, sal de ese dominio y transfórmalo. Cada uno que sea honesto a raíz de lo que sea capaz de ver. Cada uno en su ámbito, cada uno acorde a la claridad que experimentan en cada momento. Ya. Sí, Toñi, ¿quieres decir algo? Sí, cuando ha hablado de que la esfera en los países que representa como el estado conciencial, me ha recordado a los seres humanos. Tenemos un aura, un color de aura según la energía que desprendemos, que eso algunas personas tienen poder para verlo. Pues me ha recordado eso, un poco semejante a eso. Ese aura que es de colores, pues depende de la energía que estás vibrando, en la energía que estás vibrando. Más o menos, eso me ha recordado. Sí, de alguna forma, con la simbología de las esferas y de la negritud que no deja pasar la luz, y entonces y eso representa el estado energético y consciencial de cada, bueno, en su momento de cada país, y luego ya del propio planeta, cuando ya hay, tras unos años, y ya hay una mayor unificación, y ya hacen todos están implicados en la transformación, pues las esferas ya representan el estado consciencial del propio planeta, porque ya hay una unidad y es un aviso además para ellos. Puede representar, y a ti así te ha recordado, pues, ese aura. O sea que, Volví. Sí. Estaba cocinando, ¿se acuerdan? Esa esfera, o una esfera, esa esfera así, de ese mismo color, transparente, yo abrí un día la puerta de mi casa, que está acá, y la vi, a ver, como decirte en Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Y la vi en el cielo, y la vi, pero tal cual, o sea, la vi de frente, chata, transparente, gigante. Es más, le saqué una foto, ahora esperen que la encuentren un día y se las muestre. Pero fue increíble, se veía el cielo con las nubes y la esfera, o sea,
No sé si vi la energía de Uruguay o era una nave o no sé qué era, pero fue muy fuerte. Estoy hablando hace 4 años más o menos. Así es, te juro, pero yo siempre meto un chiste, pero es verdad. Nunca en mi vida la volví a ver. Era perfecta, parecía una luna llena, transparente, maravilloso. Nunca más la volví a ver. Pero bueno, estaba, te diría, gigante a muchísimos kilómetros de donde estoy yo. Bello, muy bello. Por eso me llamó la atención la esfera. No había cuerpo, era solo esfera. No sé qué será. Lo dejé ahí en el aire, obviamente. Puede ser que sea la esfera. A mí personalmente lo que me ha sucedido acá y desde siempre, en realidad no de ahora, es mucho sueño. Nosotros somos una familia muy sonámbula, mi padre, yo, mis hijos, de muchos sueños y de sueños que son sí muy simbólicos, ¿no? A nivel de lo que viene sucediendo. Pero bueno, creo que hay que tomarlo con calma, visualizarlo como un cambio, como lo que viene siendo, y pensarlo como algo positivo. Yo lo veo desde ese lugar y no, trato de no estresarme ni tampoco acelerarme, ¿no? Y lo que tenga que ser, será. Lo que sí, el trabajo interno de cada uno es bien personal y cada uno pienso que sabe qué es lo que tiene que ir trabajando en sí mismo, ¿no? Para sentirse mejor, para vivir mejor, para estar unido con el todo, ¿no? Yo lo veo desde ese lugar y bueno. Muchas gracias, Nunc. Muy bueno todo, muchas gracias. Abrazo y gracias para todos también. Sí, gracias por estar, que hacía ya tiempo que habías estado en algunos encuentros y ya, bueno, habíamos hablado. Y bueno, pues gracias por estar aquí presente. Y bueno, comentar a raíz de lo que ha dicho Vanina, el tema de los sueños y tal, lo que sí surge decir es que ahí está habiendo mucho movimiento energético en el propio planeta y bueno, luego ya de forma individual para integrar ciertas cosas, bueno, energéticamente está habiendo movimiento. Con lo cual podéis a lo mejor sentir algún tipo de cosas que no estabais sintiendo o bueno, podéis estar sintiendo movimiento de alguna forma o energéticamente. Y bueno, se están integrando ciertas energías y bueno, también para eso requiere ir preparándose. Entonces, es comprensible el movimiento, es comprensible que mucha gente también esté con los sentimientos muy a flor de piel. Bueno, insisto, todo es muy interesante, con lo cual vivirlo como una gran oportunidad, que es lo que es. ¿Tu compañera Toñi, quieres transmitir algo? No, yo estoy escuchando aquí atentamente todas las intervenciones, muy interesante. Yo sí traía algo, entonces con vuestro permiso lo comento. Hace unos días estuve escuchando un vídeo que has subido hace unos días a tu canal, ¿no? Que es una conversación que mantienes con Sharima, creo que se llama. Y en un momento dado te pregunta si ego y mente es lo mismo. Respondes en principio con silencio, luego dices que puede haber una sutil diferencia y finalmente explicas que la mente es una herramienta, el ego es la creencia en una separación, ¿no? Una ilusión, por tanto. Yo, por lo que tengo entendido, el ego es la identificación con un individuo separado, identificación con el cuerpo. La propia herramienta. Por tanto, el ego es mente, pero la mente no tiene por qué ser ego, ¿verdad? O sea, la mente puede ser una herramienta sin haber identificación. De hecho, recordé que hace un tiempo te pregunté en un email
si tú utilizabas la mente, ¿para qué la utilizabas? Porque me comentaste también que, por ejemplo, Viaje a la Divinidad fue escrito sin mente, mediante escritura automática, y bueno, te pregunté para a ver si me podías dar algún ejemplo sobre cómo y cuándo utilizabas la mente, y en aquella respuesta me decías, se te ocurrió además en el momento, mientras escribías, bueno, por ejemplo, para jugar al ajedrez. Entonces, sí. Entonces la mente es una herramienta que tú utilizas, pero como no hay identificación, no hay ego. Entonces, aunque el ego sería mente, la mente no tiene por qué ser ego, ¿verdad? ¿Es correcto esto? Sí, el ego es la identificación con la mente y con un yo que se siente separado y que además, obviamente, luego se da todo lo que se da, ¿no? Pues las búsquedas, creerse separado y bueno, dualidad. La mente, obviamente, es una herramienta que puede ser utilizada y que bueno, tiene una programática, pero bien reeducada y con consciencia, pues tiene su sentido ser utilizada. Y luego hay una parte que es incluso más poderosa, que es la intuición. La intuición va más allá, obviamente, del ego, no es un ego que intuya, es una intuición que bueno, que es es lo que más, lo que llega en un determinado momento es lo que más se utiliza, la propia intuición. Os pongo un ejemplo, es el que se ocurre en este momento. Vivía en un sitio y analíticamente se podría considerar que tenía sentido quedarse en ese sitio, en un pueblo de Toledo. Y analíticamente, por varias razones, tenía todo el sentido del análisis seguir viviendo ahí. Por intuición surgió mudarse, también por percibir que convenía un cambio de lugar, un cambio energético, de expansión, etc. La intuición lo dejaba, desde la intuición estaba claro. Si hubiera habido una mente analítica o identificación con una mente analítica que se le diera gran poder, pues obviamente no hubiera surgido eso. Entonces llega un momento en el que obviamente la mente puede ser utilizada y es utilizada, pero llega una herramienta más poderosa que es la intuición. Entonces, ya cuando eso se abre, pues obviamente lo que más se escucha es la intuición. No, es decir, todo es relativo al instante como lo está viviendo uno. Es decir, si uno está viviendo un instante profundo, considero que ahí uno puede discernir mucho con respecto a qué está más mente, se está viendo más mente, más ego o más intuición, ¿cierto? Se puede percibir, claro. Y todo es relativo a vivir el instante más profundamente. Si lo vemos profundamente, pues yo sé que la intuición aflora, o no, sí, la mente y el ego, ahí, esos tres aspectos están ahí como, son latentes siempre, dentro del instante. Al final, como hay momentos de claridad, toda persona va, por eso de ahí la honestidad a la que se hacía referencia antes, y el transformar desde la observación consciente, pues vas descubriendo en qué momento estás, si hay una mente más activa, si hay un ego que quiere llevar razón y que aparte se ve separado, busca lo que se considera beneficio propio y todo lo que nace de esa parte egoica, o si hay una parte intuitiva. De hecho, en el libro Perspectiva se habla de la perspectiva analítica, de la perspectiva sensitiva / espiritual y de la perspectiva intuitiva, mundo de la experiencia. Ahí se discierne entre las tres.
Pero vamos, contestando más directamente, aunque ya se ha hecho, la mente puede ser utilizada con conciencia y hay una separación con la parte egoica. El ego es, la mente es la herramienta que se puede utilizar y que además, bien utilizada, te abre vías muy interesantes. Y la parte egoica pues tiene una mayor limitación y es la que se cree separada y se cree vivir como un individuo. Al final, en ese encuentro que tú dices, a veces surgió silencio, luego palabras y luego un escrito, porque tampoco a veces no salían palabras, pero se quedaba un poco a que la gente intuyera. Pero sí, vamos, hay diferencia entre el ego y la mente, como tú también has explicado. Y respecto a la identificación, ¿quién o qué dirías que se identifica? Porque algunos dicen que la conciencia se identifica con el cuerpo y ahí surge el ego. También he escuchado que la conciencia no se identifica en ningún momento con nada y que es la mente la que se identifica. Si entiendes por conciencia, la conciencia, el estado conciencial individual en el que hay una parte egoica, la conciencia como parte egoica puede haberse identificada. Si entiendes conciencia como conciencia del todo, conciencia universal, conciencia ya unificada, no hay arrastre egoico. Sí, es lo que hemos comentado en otras ocasiones, dependiendo de cómo se utilicen las palabras. El estado conciencial que cada uno experimenta tiene una visión partidista o individual. La conciencia ya unificada, no hay perspectiva individual, que no indica o no significa que en un momento determinado pueda haber algún tipo de movimiento o incluso momentáneamente, como al compañero Jesús se le atribuye haber dicho, que surja una parte egoica, aunque no haya identificación con ella, de creerse separada y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero eso es muy momentáneo. O sea, una conciencia unificada no dirá, Padre, ¿por qué me has abandonado? O porque está unificada. Pero bueno, el compañero Jesús o cualquier compañero, aun estando unificado, puede haber al estar en un cuerpo, en un vehículo, puede haber algún ligero movimiento, por decirlo así, aunque no haya identificación con él. ¿Te nace compartir algo, compañera Carolina? Estaba pensando en el dolor emocional que tiene que ver con el sufrimiento, con todo esto que están diciendo. Hoy a la mañana me avisan que tenemos que mandar un video porque se murió la mamá de un compañero de scout de mi hija. Y yo digo, ¿cómo hace una madre cuando tenés que estar con tus hijos, ¿no? Para acompañar este dolor desde este lugar, en esta situación, ¿no? Y es fuerte, porque estamos hablando de ego, lloro, no lloro, expreso, no expreso, duele. ¿Cómo le decís a un pibe de 15 años que se terminó mamá? Estoy así, recién vino mi hija, que se va a bañar, gracias a Dios, para hacer el video. Y se me voy a bañar, ¡wow! Se terminó el día de eso. Ahí estoy tratando de mecharlo, de ejercitarlo, ¿no? Es como muy fácil decirte, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Cómo abordo? Me duele mucho que se haya muerto la mamá de un chico de 15 años, me duele mucho. Pero bueno, tengo la buena fortuna de acompañar a mis hijos a hacer este video. Para la fuerza no se le puede dar a un niño de 15, ¿no? ¿Cómo se aborda? Nada, y disfrutando ¿Disfrutando el qué? La naturaleza, vinieron las mariposas, ahora se van a pelear las gatas, así que esténse preparados. Ahí se calmaron, pero bueno, hay abejitas en las flores, mariposas, moscas, ahí está muy lindo el día, como decían los chicos de Uruguay, muy lindo. Ahí, volando en el dolor, o en el sufrimiento, o en el pensamiento, ¿no? Todo esto que ibas mechando, es como que es mucho. A veces una frase que surgió es que, bueno, la conciencia sin empatía no es conciencia.
Es decir, a veces, como puse el ejemplo alguna vez, estás en un funeral y la empatía es parte de la conciencia, es decir, de nada sirve decir conscientemente, pero sin empatía, no te preocupes, la muerte no existe. Pues lo más consciente es ser empático y a veces guardar silencio y acompañar. E incluso llorar con esa persona si te nace acompañarla en su duelo. Y ofrecer esa vibración de comprensión, de empatía y de amor y de acompañamiento. También hay momentos para todo y hay momentos en los que se necesita expresar ciertas cosas y en el que lo más consciente que se puede hacer es estar y ser y guardar silencio. Entonces, también ahí toca discernir, claro. Ayer, por ejemplo, en un encuentro de creencias limitantes que hago los sábados, se habló del tema de la muerte. Y bueno, se decía que, bueno, obviamente los conceptos de la muerte en Occidente son unos, en otras partes del mundo son otros. Y en ciertos lugares se celebra la muerte. Y bueno, recordé las palabras de una película que se titula El Guerrero Pacífico, que una persona le dice a otra, bueno, la muerte es un cambio, como es un cambio a la pubertad, pero un poco más drástico, como relativizando la muerte. Pero hay momentos y momentos. Y decía en esta película, lo triste no es la muerte, lo triste es no vivir la vida o no haber sabido vivir la vida. Consecuencias sobre el concepto de la muerte, ya cada uno puede tener una experiencia determinada. Pero sí, como os invito, como invité ayer a los compañeros y compañeras que estaban en el encuentro, a indagar sobre la muerte, qué significa y qué es lo que muere. Y si solo muere lo que crees ser, pero lo que en verdad se es, no puede ser tocado por la muerte. Pero eso ya toca indagar a cada uno. Antes de que muera físicamente, celebrar su vida y celebrar que se le acerca la muerte física. Y entonces, pues poner fotos, poner imágenes, darle las gracias por todo y bueno, o un enfoque distinto tanto a la muerte como celebrando la vida y bueno, entendiendo que la muerte es parte natural de que todo aquello que nace está destinado a morir. Qué bueno que hay una parte que no ha nacido, con lo cual no puede morir, ni siquiera ser tocada por ello. Y antes, cuando has comentado que se avecinan tiempos de mucho sufrimiento para muchas personas, estaba pensando qué es lo mejor que uno puede hacer en una situación así. Supongo que el trabajo interior para trascender el propio ego será el mejor regalo que uno puede hacer a la humanidad en su conjunto y a quienes te rodean y acompañar. Y no sé, poco más. Y quizá las palabras no sirven de mucho. Vibrar en amor incondicional, vibrar en el amor incondicional hay empatía y mucho más. Vibrar en armonía interna, en la cual obviamente puede haber empatía y puedes incluso llorar con alguien o puedes reír, puedes cantar, puedes bailar, puedes hacer lo que surja, pero sin dejarte arrastrar por ello. Y vibrar en esa luz de transmitir esa vibración. Si
por bajar tu vibración no eres más solidario con una persona que lo está pasando mal. Si tú bajas tu vibración porque crees que tienes que estar mal porque otra persona está mal, estás bajando tu vibración y en consecuencia ni estás colaborando contigo ni colaboras con esa persona, creas más vínculo de victimismo, más baja vibración. Con lo cual, puedes estar en alta vibración, otro compañero estar en una vibración determinada y tú acompañarle. Y es más enriquecedor, desde luego. Sí, Algunos. Sí, decía que yo cuando he estado mal por algún motivo, qué bien me ha venido estar acompañado de amigos que estaban en una vibración elevada. Si ellos hubieran bajado su vibración para ponerse a mi altura, no me habrían ayudado. Esto visto desde los ojos del análisis, dices, oye, va, si una persona está mal, tengo que... lo suyo es que esté mal, ¿no? Algunos piensan así, algún pensamiento se origina. Pero obviamente es una creencia muy limitante que obviamente proporciona lo que proporciona y que desde luego no colabora, eso seguro. Ni por vibración con uno, ni por vibración en extensión con todos los compañeros, claro. Hay que celebrar cuando uno ve a alguien que está bien, celebrar que ese compañero está bien y experimentando lo que experimenta, porque es un indicativo que se puede experimentar. Con lo cual, en vez de bajar la vibración, vibra acorde a lo que tiene sentido vibrar. Me está viniendo también una frase de una película, teóricamente basada en hechos reales, y un chico le dice a un profesor, y le dice, no es nuestra oscuridad lo que nos da miedo, sino el potencial de nuestra luz. Y no hacemos bien achicándonos, sino el mayor bien que podemos hacer es dejar aflorar esa luz. También estoy poniendo un poco las palabras que salen intuitivamente, pero la película, en su mensaje más o menos es así. Más beneficioso y colaborativo es dejar aflorar la luz y enriquecer y dar permiso a que las personas expandan su propia luz. No he visto la peli, pero me suena haber visto el vídeo, es deportiva, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué película? Perdón, no escuché. Bueno, mira, ya que ha salido, voy a mirar un momento la antigua página y te digo el título, porque está ahí hay un fragmento. Gracias. La película se llama, parece, Coach Carter, entrenador Carter. Gracias. Teóricamente basada en un hecho real, pero vamos, que ese fragmento de la película, pues lo puse en un artículo y está muy bien. Por lo menos ¿Samuel L. Jackson, el protagonista? Pues... me vienen imágenes del vídeo. ¿Sabéis quién es, no? Samuel L. Jackson, negro. Sí, me da que sí. Bueno, igual si alguien después la puede poner en el Coach Carter, en el grupo de WhatsApp. El nombre. Porque yo ahora no tengo nada para anotar, pero capaz que me acuerdo. Si no, pregunto. Muchas gracias. A ver, mira. ¿Tú sabes ir aquí al chat de este propio encuentro? No escuché. ¿Tú sabes ir al chat de este encuentro? En la parte inferior, si bajas el ratón, aparecen varias opciones. Una es ¿Estás en un móvil o en un ordenador? Si estás en un móvil. Entonces a lo mejor se ve demasiado pequeñito. Pero bueno. Gracias. Capaz que me acuerdo, estoy a 3 metros de mi cocina y ya tomaré nota. Profesor Carter y seguramente... Profesor Carter. Sí, es más fácil recordar. Si no, profesor en inglés, traduce la palabra y me parece que es Coach o algo así. Sí, Coach Carter o algo así. Vale, gracias.
Gracias. Bueno, compañeros, si os nace compartir alguna pregunta más, antes de que os ponga una información y nos despidamos, podéis compartir alguna preguntilla más o algún compartir. Pues yo quería como leer algo respecto al libro de 2027 Cambio Conciencial, que aquí tengo unas notas para que compartirle acá a los compañeros, ¿sí? Claro. Dice, comparación del ego. La vida se vive como si fuera una constante competición, pero la vida no es una competición, es el ego quien hace que se viva como tal. Esa forma de vivir hace que se permanezca en la superficialidad de la vida, profundiza, ves más allá y comprobarás la limitación de la perspectiva con la que observas el mundo. Sí. Si quieres sigo o... Venga, sigue otro fragmento. Si se observa con otra perspectiva, se puede contemplar cómo los demás no son enemigos a superar, sino compañeros en el camino. Es el momento de transformar la competitividad en esfuerzo, porque la predisposición con la que se permanece es totalmente distinta. Cuando se permanece con conciencia y tranquilidad, todo es un triunfo, todo es vida, la vida es este instante. Muchas gracias. Ya que hoy la compañera Toñi no ha leído un fragmento del libro Viaje a la Divinidad, pues hoy has leído tú un fragmento de ese libro. Sí, lo hablábamos antes. Obviamente los nuevos paradigmas ya se van a evidenciar, aunque ya está evidenciado. La colaboración, la implicación y que todo es un triunfo cuando uno da su 100% y en el ámbito en el que se encuentre, obviamente. Y esa colaboración es que es totalmente enriquecedora para quien vibra desde ahí y, en consecuencia, para el grupo, para el conjunto. ¿La tapa del libro está en tu página, Nunc? ¿O el libro, la propuesta del libro está en tu página? En www.nunc. Una pregunta que me ha hecho mucha gracia. ¿W se dice en Argentina o en España se diría W, me parece? Allí se dice... Claro, ¿Cómo acá es? se dice, la W se dice www.nuirfluirentodo.com. Vale, es que me ha hecho mucha gracia, vale. Sí, está muy bien, además es por también saberlo. Acá se dice W. W. Ah, no, acá W, son muy... W, acá es W. Salió un poquito. Ya. Sí. No, gracias por de decirlo. esta vez. Bueno, sí, en W o en W o en W. como queráis, nunca. Qué gracioso. Incluso sin ellas. O sí, incluso sin ellas, nunfluireltodo.com/libros, ahí indagando. La novela se puede descargar. En esta ocasión se pide una aportación para colaborar y sí, está ahí. Está ahí. El libro Viaje a la Divinidad es el único que a través de Amazon te lo envían a cualquier país. Los demás hay que descargarlos. Bien, genial, gracias. Bueno. Pero este enlace que has puesto no es tu página, ¿no? ¿O es porque pone nunfluirlanada.hindofree. Es una página antigua, el cual el enlace que he puesto es el fragmento de la película. Vale. De la que he hablado, pero es una página antigua. Vale. Tienen más artículos, pero paso a paso, muy paso a paso, se están pasando artículos a la página nueva, cuando sea posible. Y la página
la página nueva es nunfluirdeltodo.com, ¿no? Sí. Todos. Mirad, este jueves, por ejemplo, ahora os voy a poner un cartel, se explicará. ¿Veis el cartel ahora? Sí. Sí. Vale, hay 3 carteles, os lo voy a poner. Y hay uno de un evento de este jueves en el cual incluso se podrá explicar por qué el cambio de non fluir la nada a non fluir el todo. Este primer cartel es un taller online, porque presencial de momento no se hace, pero se ha hecho y bueno, se harán más cosas cuando sea viable hacerlo de forma presencial. Un taller de creencias limitantes. Todos los sábados. Ahí pone de 11 a 13 de España. Pero este sábado que viene, que es sábado 16, mira, José, ahí tengo que usar la mente para poner el calendario. Si no, no sé qué día es. Sábado 16 a las 5 de la tarde de España. Es el próximo encuentro. Y bueno, se pide una aportación de 20 euros. Como cada encuentro es único, no pasa nada porque sea la primera vez. Bueno, lo paso brevemente, que hago encuentros individuales. Y bueno, esto, si veis la información, este jueves, 14 de mayo, de 7:30 de España a 9, no puedo repetir todos los horarios de los 3 países en los que estáis, porque ahora no me lo sé, pero hacéis el cálculo y sabréis la hora. Por ejemplo, ahora son las 7, pues a las 7:30 sería el jueves que viene, pues, con lo cual podéis hacer el cálculo. El jueves, 14 de mayo, de 7:30 a 9, España. El encuentro online es informando de los eventos, el origen del transmitir. Con este mismo código y tal. Y ahí se va a explicar los eventos que se hacen, qué se va a hacer cuando sea posible, que es montar una fundación, porque no, cuando sea posible y el libro Viaje a la Divinidad se venda acorde a su potencialidad y para seguir colaborando y tal, en vez de acumular dinero, que es energía, pues se montará una fundación y, bueno, ya es colaboración constante y activa. Bueno, pues ese día se explicará un poco todo y el origen del hacer y las experiencias y desde donde todo nace. Así que bueno. Ahí en la página. Acá son de 12 de la noche a 2 de la mañana, ese horario. ¿No? No. Me perdí, no importa, después me fijo. Eso a las 2:30 de la tarde. Acá en Colombia 1:30. Allá tiene que ser un poquito más adelante, por 3:30, creo. 2:30. 2:30. A la hora que te encuentras en este momento, cada uno mirad a qué hora os encontréis en este momento. Añadir media hora y añadiendo esa media hora a este momento puntual, se inicia el jueves el encuentro. Bien. Me reperdí, no te problema. Yo después lo resuelvo. Vale. Gracias. Bueno, compañeros, pues gracias a cada uno y a todos. José, Luis, Carlos, o sea, José, Luis Carlos, Carolina, Darío, Toñi, Pablo, Vanina. Gracias a cada uno y a todos. Y seguimos compartiendo y de la forma que cada uno vaya percibiendo sentido en el encuentro que cada uno quiera participar. Así que un abrazo a cada uno y a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias.